Así que es necesario que nosotros reconozcamos la sombra como una reveladora de la luz, reconozcamos la muerte como una reveladora de la vida y reconozcamos el dolor como un revelador del amor. Pero si nosotros continuamos, podemos decir que vivir no solo es crecer, sino que vivir es florecer. Y vamos a mirar cómo podemos florecer. ¿Cómo hace la flor para expandirse y florecer? La flor es la zona o el polo de máximo crecimiento en la planta. Cuando nosotros florecemos en la adolescencia, florecemos a través de nuestra profesión, damos lo mejor de nosotros, damos nuestro cariño, damos nuestro amor, damos nuestro conocimiento. Esa es la manera de florecer, es decir, que aromamos frente al mundo. Posiblemente el aroma no se pueda medir ni pesar, pero es la parte más maravillosa de la flor. ¿Cómo podemos florecer, expandir la flor y aromar? Para eso nos tenemos que abrir. Vivir es abrir el corazón. Tú floreces desde tu corazón. Tu corazón emite el aroma del amor. Yo no estoy hablando de poesía. El corazón emite un campo magnético que es 5000 veces más poderoso que el de tu cerebro. Cuando en tu corazón hay amor incondicional, cuando hay amor impersonal, cuando tú no solo eres aprendiz, sino que sirves a la vida y te entregas a la vida y aromas desde tu vida y te das, tu corazón produce un campo magnético ordenante. Cuando tú mueres a ti y naces en el otro, cuando te abandonas y te entregas dando lo mejor de ti, cuando entras en la ley más sagrada de la vida, que es la ley del corazón, y no acumulas nada para ti, te enriqueces haciendo el vacío, cuando descubres que es hacer el vacío la clave de la plenitud, y que la plenitud no se puede experimentar sino en el vacío, cuando hasta la última gota, como el corazón, tú devuelves enriquecido aquello que has recibido, entonces empiezas a florecer. Miremoslo un poquito desde el punto de vista físico. El corazón nace y muere en un segundo, ese es su tiempo. Sístole y diástole ocurren en un segundo. Se llena en un segundo y luego se comprime y expulsa absolutamente todo lo que recibe. Pero aquello que él da, lo da enriquecido, no devuelve la misma sangre que ha recibido, esa sangre ya está oxigenada. Esa es la ley de la vida, nacer y morir cada segundo. Entrar en ese territorio en el que nosotros podemos florecer desde el corazón y entregarnos. Cuando así experimentamos un sentimiento de amor impersonal, vamos a ver qué ocurre en nuestra fisiología, que es una maravilla. Lo que ocurre con nuestra fisiología es que el corazón genera un patrón de frecuencias armónico, un patrón rítmico o armónico que lleva a caballo todos los ritmos del cuerpo. Segundo, se experimenta un sentimiento de paz. Tercero, experimentas un sentimiento de felicidad, de genuina alegría, de alegría incondicional. Cuarto, ese sentimiento no se queda solo en tu corazón, sino que va a tu cerebro, a tu tallo cerebral. Y lo que ocurre desde el punto de vista de la fisiología es una maravilla. Cuando tú mueres a ti, cuando naces al instante, cuando te entregas con alma, vida y sombrero a aquello que estás haciendo, cuando no estás ni en pasado ni en futuro, sino en ese vacío, en ese momento del presente, y ocurre la armonización de tu campo cardíaco, automáticamente se armoniza el campo eléctrico del tallo cerebral. Yo estoy hablando de ciencia. Y el campo eléctrico del tallo cerebral, ¿qué repercusiones tiene en nuestra vida y en nuestra fisiología? Pues que allí están todos los grandes reguladores de tu economía energética. Lo que regula tu presión, lo que te regula
tu respiración, lo que regula la secreción de ácido, los movimientos intestinales, lo que regula el consumo de oxígeno, es decir, todas las constantes energéticas claves para una buena calidad de la vida están allí en esos osciladores rítmicos que están en el tallo cerebral. Y cuando tú experimentas un sentimiento de amor incondicional y cuando realmente sirves, se genera un campo magnético armónico desde tu corazón que armoniza tu tallo cerebral. Pero si experimentas una sensación o una emoción de odio, de resentimiento, de amargura, de celos, de ira, si vives en medio de la irascibilidad, tu campo electromagnético, el campo electromagnético de tu corazón se desordena, se hace disrítmico, no hay ritmo, no hay armonía, hay una disritmia, pero no se queda en tu corazón ni en tu circulación, va a tu cerebro, va a tu tallo cerebral. Y del tallo cerebral desarmoniza la amígdala, el lóbulo temporal, toda la parte del cerebro que procesa tu sistema límbico, tu campo emocional. Y desde allí va al hipotálamo, y desde el hipotálamo y esos centros reguladores desordena tus hormonas, desordena tu sistema nervioso vegetativo, desordena tu comportamiento. He ahí la importancia de que podamos vivir desde el centro, de que podamos vivir de todo corazón, de que podamos morir para asistir al segundo nacimiento, que cada momento estemos muriendo para estar naciendo, que podamos vivir la vida como si esta conferencia, como si este abrazo, como si esta mirada, como si esta comida fuera la última, porque si es como la última, es intensa, es como la muerte, es como la vida, estás permitiéndote nacer de nuevo, y lo próximo que hagas va a ser como lo primero, y la primera vez es una maravilla siempre. Pudieras ver a tu mujer como si fuera la última vez que la vieras hoy. Pudieras abrazar a tu hijo como si fuera la última vez que lo pudieras abrazar. Pudieras hacer cada cosa que haces en ese umbral sagrado del despedirte y de la muerte para poder asumir el riesgo de morir y renacer continuamente. Podrías hacer de este momento, del momento de la muerte, de la oración esta noche, de esta comida, de este silencio, un evento único. Porque si haces cada cosa de corazón, como lo hace el corazón, la vas a hacer como la última, la vas a disfrutar como la primera, y en todo caso va a ser única. No existe la muerte solo como un evento global para el cual hay una receta. Existe tu muerte, como existe tu vida, que es única. No hay un mantra único para morir. No hay una técnica única para el bien morir. Es tu técnica, es tu vivencia, es el resumen de tu vida. Lo importante allí, para ti como terapeuta o como moribundo, es lo que hay en tu corazón, no lo que hay en tu intelecto, ni en tu técnica, ni en tu memoria, lo que hay en tu corazón. La muerte y el nacimiento suceden en el mismo tiempo. Y la muerte simplemente es la antesala del nacimiento. Y el nacimiento simplemente es aquello que te conduce a la muerte. Pero habrás aprendido que la vida es aquel milagro que sucede entre el nacimiento y la muerte. Es decir, en este segundo. La vida es un milagro y está ocurriendo ahora, aquí y allá. No la retengas, libérala, que la vida es agua fresca. Cuando la retienes, te cocinas en tu propia salsa.
La vida es una energía que no te pertenece. Pasa a través de ti, te enriquece, te permea. Tú estás aquí para embellecerla, para enriquecerla.